¿Cómo están, amigos del Mundo es Fácil? Hoy les propongo que nos salgamos un poco de Venezuela, fundamentalmente porque ya está en control de Estados Unidos y el próximo evento relevante va a ser la comparecencia de Maduro en el tribunal durante marzo del año 26, o sea, en un rato más. Hoy día lo que tenemos en el mundo es una revuelta que se está desarrollando en Irán, que se inicia como una cuestión económica, en que la moneda de Irán prácticamente no tiene valor, que la inflación la lleva cada vez más a la baja y que no les alcanza a los iraníes para nada. Y este malestar los llevó a los ciudadanos iraníes a la calle a través de una protesta económica. Y esa protesta económica rápidamente empieza a adquirir caracteres distintos y se transforma en demandas políticas, que lo que empieza a dominar la protesta son las críticas al régimen teocrático y los llamados a un cambio del liderazgo, es decir, que salga Jamenei. La respuesta del régimen de Ali Jamenei es la represión, y muy violenta. Ya hoy día se habla más de 3.000 manifestantes muertos como resultado de la represión. Y como ya se está haciendo evidente, las organizaciones internacionales, el multilateralismo, el derecho internacional, no tienen las herramientas para solucionarlo. Por lo tanto, miran. ¿Qué está sucediendo en Irán? Irán es un país persa, chiita, era el mejor aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente hasta la revolución de los ayatolás, cuando aparece el ayatolá Khomeini en 1979, que expulsa a la monarquía reinante liderada por el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, fundamentalmente porque se estaba transformando Irán en un país occidental, o tendiendo a lo occidental. De ahí en adelante, lo que se construye es una arquitectura ideológica que combina un estricto apego a la religión chiita y a lo que está escrito como la religión chiita, al antiimperialismo representado por Estados Unidos, una narrativa revolucionaria, y todo esto en el medio de la Guerra Fría, donde estábamos en una vereda o estábamos en la otra. Por tanto, se pasó de una monarquía pro-occidental a un régimen donde el poder clerical, si lo podemos llamar así, es inamovible. Donde hay un líder supremo, que es la conexión divina, y la legitimidad política se deriva de esa autoridad religiosa, no del voto ciudadano. Es decir, es la ley islámica interpretada políticamente por el líder supremo quien regula la vida política, la vida económica, la vida personal y la vida de las instituciones dentro de Irán. No es fácil comprenderlo desde Occidente lo que sucede en Irán, pero desde lo político se puede señalar, por ejemplo, y sin cuestionar a la religión, sino que observando al régimen, que la revolución no es un evento histórico del año 79, es un estado continuo dentro de Irán. Siempre están en la revolución islámica. Irán reclama para sí ser el baluarte de la religión frente a Occidente. Y eso le genera un problema con Arabia Saudita, que es la otra potencia musulmana sunita que también reclama para sí esa ponencia frente a Occidente. Entonces, esa posición estricta respecto a la religión hace pensar a los iraníes y a los líderes iraníes que cualquier reforma que se proponga, cualquier reforma que se busque, esta protesta que está buscando una reforma económica, es una traición al proyecto revolucionario que está en marcha, que está en curso, porque la revolución es permanente. Y si la revolución es permanente, como en Cuba, el régimen se va legitimando a sí mismo por su resistencia al imperio, y no por su desempeño económico, su desempeño social, sus logros sociales. No, eso se mide en Occidente, pero no necesariamente en Irán. Entonces, esta posición es la que chocó en Irán ahora en diciembre y enero. Un muy mal desempeño económico que no se vio reflejado en la resistencia al imperio durante el año 2025, ya que Estados Unidos bombardeó el orgullo iraní como era su desarrollo nuclear. Es decir, la defensa que tenía el régimen para enfrentarse a sus ciudadanos es que ellos eran capaces de enfrentarse al imperialismo. Bueno, ahora no fueron capaces de enfrentarse al imperialismo, por lo tanto, su rendimiento económico y social se cayó junto con
el no tener una herramienta, una muralla, un algo que le dijera a sus ciudadanos que efectivamente habían hecho los esfuerzos para enfrentarse al imperio. No tenían ninguna de las dos herramientas. Ahora, la pregunta obvia es, ¿qué hace Estados Unidos ahí? Hay un par de aspectos que es necesario considerar para entender por qué Estados Unidos está ahí. El primero, la política de Estados Unidos es la libertad, la navegación y las rutas de navegación. Por lo tanto, lo primero que podemos plantear es que Estados Unidos está ahí por la mantención de las rutas de navegación abiertas, particularmente el estrecho de Hormuz, que lo controla Irán. Y ese estrecho de Hormuz tiene que estar abierto para asegurar la continuidad de los suministros energéticos fundamentalmente, la estabilidad regional a través de impedir la rearticulación de grupos extremistas que apoyan a Irán, como Hezbollah, como Hamas, como los hutíes, y últimamente también ha resurgido el grupo ISIS. Y Estados Unidos ha bombardeado las instalaciones de ISIS tanto en Nigeria como en Siria. Entonces, todo eso nos permite pensar que Estados Unidos tiene una razón para estar instalado ahí y preocupado de Irán en particular. Así es que hay un sentido. Y ese sentido responde a los intereses de Estados Unidos. Ahora, desde esa lógica, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a funcionarios iraníes vinculados a la represión. ¿La represión de qué? De la manifestación que está llevándose adelante en Irán, a través del congelamiento de activos principalmente. Ahora, junto con eso, Estados Unidos le ha denunciado al mundo la represión que está sucediendo en Irán y ha amenazado con mayores sanciones. Desde mi perspectiva, pienso que esas mayores sanciones no es necesariamente una amenaza militar. No se me ocurre pensar que puede ser una amenaza militar y no se me aparece por ninguna parte una amenaza militar de Estados Unidos contra Irán. Ahora, ¿dónde está el problema? Al igual que Cuba o Venezuela, la legitimación del sistema político interno depende de tener un enemigo externo identificado. Y durante el año 25, Israel y Estados Unidos fueron claramente los enemigos externos que sostenían al régimen iraní como responsable, así como por mandato divino, de defender al pueblo. Por ello es que Ali Khamenei necesita tener un enemigo súper claro. Ese enemigo claro es Estados Unidos. No hay mucho más que donde elegir. Y derivado de Estados Unidos es Israel. Por tanto, cualquier protesta interna, cualquier cosa que pase adentro de Irán por cuestiones internas, pasa rápidamente a convertirse en un complot internacional contra Irán liderado por los enemigos externos que son Israel y Estados Unidos. Por tanto, los 3.000 muertos producto de las protestas son traidores a la revolución, son traidores a Irán. Convengamos, amigos del Mundo en Fácil, que desde la revolución de 1979 Estados Unidos es el otro. Estados Unidos es la amenaza. Estados Unidos es lo que sostiene al régimen, primero de Ruhollah Khomeini y ahora de Ali Khamenei. Lo que sostiene al régimen, esa resistencia al imperialismo. Porque si no existiera esa resistencia al imperialismo, Ali Khamenei no tendría razón de existir como gobernante de Irán. Irán no tendría la razón para existir, perdería su razón de ser, no tendría un otro que lo amenace. La revolución islámica está basada en el otro. Y si ese otro no lo amenaza nunca más, esta revolución islámica se termina. Desde Occidente es difícil de entender, pero en Occidente también tenemos algunos países que manifiestan y tienen su política interna basado en el otro, como por ejemplo Cuba y como por ejemplo lo empezó a hacer Venezuela en el último tiempo. Es el otro el responsable. Aquí en Irán es el otro el que sostiene a este mundo religioso de inspiración divina directamente desde Mahoma al mando de Irán, en el control de Irán. Así es que, revisando el mundo como está hoy, el caso de Irán empieza a reforzar esa idea de que el mundo basado en reglas ya no tiene las herramientas para enfrentar los problemas, y al no tener las herramientas para enfrentar los problemas, entrega espacios para que otros hagan algo. Bueno, esos espacios los tomó Estados Unidos.
y los ocupa desde una política absolutamente realista, una política de poder, que el derecho internacional, los derechos humanos nos señalan que están concebidos para el mundo occidental y que las potencias orientales, como China en particular, solo han hecho declaraciones cuando la amenaza de Estados Unidos afectó sus intereses. Estados Unidos dijo, el que comercie con Irán va a tener un 25% de alza de impuestos. En ese minuto China hace una declaración. Pero cuando estaban matando a los iraníes, ninguna de esas potencias hizo alguna declaración. Por eso mi planteamiento es que los derechos humanos, el derecho internacional, son parte del mundo occidental. Y ese mundo basado en reglas es el mundo occidental. Pero hoy día el mundo está abierto, completo. Por eso que no se entienden muchas de las situaciones. Así es que podríamos decir que Estados Unidos reacciona frente a la protesta y frente a las muertes de las protestas, y China reacciona por la necesidad de que el petróleo siga fluyendo hacia China. Los dos reaccionaron, pero reaccionaron por causas distintas. ¿Lo podemos instalar en el interés de los estados? Sí, claro, lo podemos instalar en el interés de los estados, pero el interés es distinto. Así es que, queridos amigos, el mundo siempre nos va dando lecciones, y esta es una más. Y como siempre, solo es una opinión para una buena conversación. Nos vemos la próxima. Que estén bien.